Quiero dirigir un saludo muy cordial y muy fraternal a los participantes en el encuentro de renovación carismática católica que tiene lugar ahora en la diócesis de Suytepeque-Retalhuleu. No estamos muy lejos y naturalmente pues saludo a los organizadores, a los hermanos de renovación y a mis hermanos obispos, Monseñor Pablo Vizcaíno, obispo de Suytepeque-Retalhuleu, y también a Monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo de Guatemala y compañero en este servicio de asesoría de renovación. El tema que hoy vamos nosotros a abordar es el tercer tema, pues, en el programa, y es el tema que se llama ¿quiénes son los más necesitados? ¿Y qué debemos hacer por ellos en la Iglesia? Recordemos ante todo, como una introducción, que el camino cristiano de discipulado, porque un cristiano es un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, no es otro que de la imitación existencial de Cristo, que la existencia personal esté plasmada en la existencia de Cristo, vivir lo que Él vivía. No es ser un poquito extraño, porque dice uno, pero Cristo es Dios y yo no lo soy, pero Cristo es hombre. Y el ejemplo de su vida como hijo de Dios naturalmente nos inspira a vivir como hombres nuevos, bajo la acción naturalmente del Espíritu Santo. Por eso dice acá, en esta segunda diapositiva, la gran interrogante a través de los siglos de la fe cristiana es ¿en qué consiste el seguimiento de Cristo? El verdadero encuentro con Jesucristo lleva a un cambio de vida profundo, actuado por la acción del Espíritu Santo con la colaboración de la persona, de su inteligencia, su libertad y su voluntad. Y ese cambio de vida supone valores nuevos. El ejemplo claro es Pablo. Pablo dice, bueno, yo era un fariseo, un magistrado judío de la tribu de Benjamín, pero dice, lo que para mí tenía valor, lo he dejado por Cristo. Lo considero como basura, dice, ¿no? Y sigo dispuesto a seguir renunciando para tener a Jesucristo mi Señor. Pablo es el modelo de una vida nueva que deja todo para seguir a Cristo y naturalmente trata de imitar a Jesucristo. 3 veces dice en sus cartas él, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entre ellos, pues, en ese cambio de valores no está la simple solidaridad o sensibilidad, porque hay muchas personas en el mundo que son filántropas, que son benefactores, pero no tienen fe. Un cristiano asiste a la humanidad, a la necesidad de la humanidad, inspirado naturalmente en Jesucristo el Señor, movido por el amor cristiano, no por una idea social. Imaginemos que en el mundo hay necesidades que no son solamente de pan, de salud. Hoy con la pandemia se ha revelado una tremenda necesidad sanitaria, pero también necesidades espirituales, hermanos, de educación, principios éticos. Hay personas riquísimas materialmente y pobrísimas espiritualmente porque les falta un camino moral. Por eso el cristiano es aquel que tiene que vivir la vida nueva en imitación de Jesucristo, que es naturalmente el que revela también al Padre, ¿no? Cristo es entonces como este gran reflejo del Padre, aunque Cristo es Dios también, y nosotros reflejamos en el mundo esa vida nueva de Cristo en todo lo que hacemos. Y recordemos que Jesús dice que imitemos al Padre. Sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Siempre en esta introducción dice que en el fondo es la imitación del Padre. O sea, Cristo es el camino, la verdad y la vida, camino al Padre. La meta es el Padre. No dice Jesús, sean misericordiosos como yo. Él lo era, pero dice como su Padre del cielo es misericordioso. Inclusive Cristo mismo dice, yo todo lo aprendí de mi Padre. No le digo cosas mías, son las cosas que yo aprendí de Él. Entonces, hecho hijo del amor por el bautismo, el cristiano, bajo la acción del Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer en el mundo? Hacer lo que Dios hace, actuar la misericordia. Somos hijos de un Padre amoroso y por eso toda necesidad humana no puede ser indiferente para nosotros. Somos los que seguimos Cristo camino, verdad y vida, decíamos, ¿no? Para ir al Padre. Y vamos al Padre no físicamente, sino existencialmente.
En resumen, ¿qué cosa es imitar a Jesucristo e imitar por Cristo a Dios? Decía San Agustín, quod es sequi nisi imitare. ¿Y qué cosa imitar sino seguir ciertamente el amor? Por eso, queridos hermanos, en un primer punto que se llama un Dios a favor de los pobres, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, recordemos que Dios es un Dios que ha estado a favor del pobre, ¿no? La imitación del Padre es Jesucristo. Cristo aprendió todo del Padre. Y si en su vida Cristo estaba, pues, cercano a todos, Cristo no hace exclusión de personas, pero tiene misericordia de los más pobres, es porque así es el Padre, ¿no? Bajo la acción del Espíritu Santo, como digo, el cristiano imita ese amor del Padre. Y ese Dios al que debe imitarse es un Dios que se ha mostrado siempre cercano a los pobres. Dice el Salmo 68, 5, 7. Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. En el mundo antiguo existía mucho huérfano y mucha viuda por las guerras. A cada rato había guerra. Y los hombres dejaban ahí la labranza, el trabajo, a morir en unas guerras tontas muchas veces, ¿no? Y entonces quedaban desamparados y caían en pobreza la viuda y el huérfano. Y la gente los despreciaba. No tenían al Padre que lo defendiera. Y Dios se nombra a sí mismo como Padre de esos huérfanos y defensor de las viudas. Dice el Salmo 149, Él es el defensor de los migrantes. La experiencia de ser extranjero en una tierra que no es la propia es muy dura. Se sufre el desprecio, la marginación, no se ve la persona, se ve su calidad de foráneo, de extranjero, ¿no? Dios se nombra protector de los extranjeros. ¿Y qué dice 1 Samuel 2:8? Dice que Dios, estamos en el Antiguo Testamento, levanta del polvo al pobre y del muladar, el muladar es el basurero, levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y le dar un sitio de honor. Es el famoso cántico de Ana. Ana, una mujer estéril, no podía tener hijos, la despreciaba la otra esposa, ¿verdad?, de Elcana, la famosa Peniná. Le decía, yo tengo un hijo si tú no puedes tener. Pues Ana estaba en una desgracia y Dios le da al más grande profeta, juez de Israel, Samuel. Y la suerte de Ana cambia. Y después tiene muchos hijos más. ¿Quién hizo posible que la pobre, la despreciada, la marginada, ahora sea una persona respetable? Bueno, el poder de Dios. Levanta del polvo al desvalido y del basurero saca al pobre. Naturalmente, hermanos, pues esto nos hace ver que el Dios al que nosotros amamos y creemos es un Dios que se ve reflejado perfectamente en Jesucristo, ¿no? Repito que Cristo no es que despreció jamás a una persona por ser rica o la prefirió por el hecho material de ser pobre. Vamos a hablar de eso. Pero Cristo es el que en el Nuevo Testamento se dirige especialmente a los pobres. En el capítulo 4 de Lucas, cuando entra a la sinagoga de Nazaret, abriendo el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, dice Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para traer la buena nueva a los afligidos, a vendar los quebrantos del corazón, a proclamar la libertad de los cautivos y la liberación a los prisioneros. Afligidos, pobres, quebrantados, cautivos, los más pobres de la sociedad. A ellos dirige en primer lugar su anuncio. Claro, sin excluir a nadie, pero hay una preferencia porque es la humanidad que sufre, ¿no? Según el reconocimiento de María en su cántico, sabemos que María hace un cántico excelente, ¿no? Mi alma glorifica al Señor, porque ha visto el Altísimo, miremos la posición, la humildad de su esclava. Porque Él levanta del polvo al desvalido, dice María. Entonces María, como hacía Ana, se da cuenta que su Dios, el Dios que es el Padre de Cristo, el que va a nacer de ella, es un Dios que hace cosas increíbles. Desecha a los soberbios, exalta a los humildes, a los fuertes los quebranta, a los débiles los fortalece. Es lo que se llama la teología de la inversión de las situaciones. Desprecia al rico sin nada y al pobre le da mucho. No es que Dios
trastorna los esquemas sociales para dar al que no tiene en desprecio del que tiene. Es el secreto de cómo Dios actúa, poniendo su lugar y su amor en lo más sencillo. Por eso, queridos hermanos, en este número 2, dice, hay que entender que hay diversos rostros de la pobreza humana. Esa pobreza humana que es objeto del amor de Dios, pero también objeto del cuidado de la Iglesia. Ante todo, entendamos que el lenguaje de pobreza o pobre en la Biblia es plurivalente. No significa solo una cosa, significa varias cosas. Y ante todo está la famosa pobreza espiritual. Una de las cosas más extraordinarias es cuando Jesús dice en el Evangelio de Mateo, bienaventurados, o sea, dichosos los pobres de espíritu. Tohoi em neumati. En neumati es el neuma, es el espíritu, ¿no? Porque de ellos es, y lo dice en presente, es la única bienaventuranza que está en presente. Las demás están en futuro, porque serán consolados, porque serán, pero esta está en presente. El que es pobre de espíritu ya es dichoso, pero entendamos qué es pobre de espíritu. Es la más importante de las bienaventuranzas y se puede traducir como un antiguo profesor mío, el padre Shekel, la traducía diciendo, felices, dichosos los que escogen a Dios por rey, los que escogen tener a Dios por rey. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, en el tiempo de Jesús había un grupo de personas llamados los Anahuim, gente sencilla, no necesariamente pobre materialmente, pero eran los Anahuim. Anahuim de la palabra Anav, que quiere decir el que se dobla ante Dios. No el que está doblado a la fuerza, oprimido por el sistema de injusticia, es el que opta decir soy pequeño Dios y tú eres grande. Felices los que eligen tener a Dios como lo más grande. Esa es la pobreza espiritual. Es un grupo que no encaja en la categoría socioeconómica, porque puede haber ricos que sean pobres de espíritu y puede haber pobres que no tengan a Dios en su horizonte. Este tema hay que distinguirlo muy, muy bien. Por eso Jesús es el más pobre. Cierto, Jesús no tenía nada, ¿no? Dice uno, te voy a seguir por el camino a donde quiera que vayas, pensando que Jesús iba a ser el rey de Jerusalén. Y le dice, mira, los pájaros tienen nidos, las zorras madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene nada. Nació Cristo en una cueva y murió en una tumba prestada. Ahí fue sepultado. No tenía gran cosa Jesús. Pero esa pobreza suya reflejaba la verdadera pobreza de Cristo. El poner la voluntad del Padre ante todo. Por eso le dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. El más pobre es el que está en la cruz. No porque está empobrecido sociológicamente, sino porque también ha querido entregar su vida en voluntad del Padre. ¿Qué hacemos entonces con los pobres de espíritu, que son todos los santos, ¿no? Bueno, estos pobres de espíritu no necesitan tu ayuda. Al contrario, te pueden dar a ti ejemplo, excepto, claro, que sea una persona necesitada materialmente. Claro, hay gente muy buena, pobre de espíritu, que necesita una ayuda material. La educación no es material, pero es un bien espiritual. Hermanos, junto a eso está la pobreza, diríamos, de la Biblia, entendida como pobreza integral. Es la otra pobreza, la que se da a nivel socioeconómico. Recordemos que América Latina es un continente de pobreza, África también, nuestro país tiene un nivel de pobreza muy grande, ¿verdad? Esta pobreza también es contemplada en la Biblia. Es una pobreza a la que Dios se acerca. Fíjense, Dios se acerca a los pobres materialmente o espiritualmente también, ¿verdad? Para escuchar su grito, escuchar su clamor. Papa Francisco dice, Dios se acerca a ellos no porque sean creyentes, sino porque son sufrientes. Una persona, sea quien sea, que pase la necesidad material o espiritual, tiene la atención de Dios y merece la atención de la Iglesia. Es la raíz de la acción misericordiosa de Dios a los oprimidos, ¿verdad?
Cristo en la tierra pasó haciendo el bien, naturalmente multiplicaba panes, no para el que tenía muchos panes, para los más pobres, evidentemente, aquellos que estaban siguiéndolo a Él. Y naturalmente es una pobreza que lleva a la iglesia a ser la opción preferencial por los pobres. Preferencial no quiere decir excluyente, eso vamos a verlo, porque ahí hay algo tremendo, ¿no? Cuando vemos los niveles de pobreza, de desnutrición, de falta de lo más esencial, no importa la persona que sea, ahí está Dios viendo y está naturalmente pidiendo cercanía y solidaridad. Esto lo dice el Papa Francisco, ¿no? La opción preferencial por los pobres está en el corazón del Evangelio. Naturalmente, queridos hermanos, que esa misericordia y esa caridad a la pobreza humana tiene diversos niveles. Ustedes recuerdan el año 2016, el año de la misericordia. En ese año nosotros aprendimos que la misericordia se hace con dos tipos de acciones. Las obras de misericordia corporales, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, visitar al pobre que todos abandonan, acoger al extranjero, enterrar al difunto. Pero junto a esas obras de pobreza o de misericordia hacia la pobreza material está la otra pobreza, la pobreza espiritual, que la puede tener cualquier persona, tenga o no tenga. Enseñar al que no sabe. ¿Cuánta persona rica es ciega realmente, no? Está enceguecida por su materialismo. Y antes que un desprecio hay que tener misericordia. Papa Francisco ama muchísimo lo que se llama el principio misericordia. Se ha dicho que la pobreza debe generar en nosotros indignación. ¿Cómo es posible que hay tanta diferencia social? Pues esta indignación tiene una justificación después de la misericordia. Porque Cristo encontró mucha gente rica, pobre espiritualmente, el caso de Zaqueo, ¿no? Dejó a toda la muchedumbre de los pobres y se fue a la casa del rico y le abrió los ojos. Y Zaqueo comenzó a ver lo que no veía al hermano pobre. Yo les pedía que repasen estas obras de misericordia porque se dirigen a la pobreza integral de la persona, a la física, pero también a la pobreza espiritual, ¿verdad? Hay riqueza espiritual, ya vimos los pobres de espíritu son ricos espiritualmente, y hay pobreza espiritual, egoísmo, materialismo, la idolatría de las cosas, dice Papa Francisco. Pero la oración por los pobres es excluyente, sociológicamente, volvemos al mismo tema, ¿no? De ninguna manera. Es opción preferencial y es urgente. Ustedes saben que las situaciones que vivimos de la pobreza en el mundo, dice el informe del Banco Mundial, la pobreza se está superando, ahora pues hay más alimentos. Bueno, no podemos negar una realidad, pero también siguen habiendo grandes horizontes. La pandemia ha revelado una tremenda distancia social. Imagínense que en los países que pueden tener la vacuna, el 80% de las vacunas están en 10 países. Y 1 de cada 5 personas se ha vacunado. En los países pobres, 1 de cada 500. Y la situación es esa, que la vemos con números, ¿verdad? No es que lo diga el Papa, lo dicen grandes estudiosos de la realidad. Por eso la opción preferencial por los pobres se funda en la fe en Jesucristo, el cual jamás excluyó a nadie. Jamás excluyó a nadie. No tuvo en su corazón una indignación excluyente, sino una misericordia incluyente, naturalmente yendo hacia el que primero lo necesitaba. Y es el Cristo que se identifica con el pobre cuando dice, miren, lo que hicieron a los más pequeños, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, era forastero, lo hicieron conmigo mismo. Esto es único de la fe cristiana, que Dios se identifique con un necesitado. En el número 4 dice, la opción preferencial por los pobres en América Latina y en el mundo, la voz del magisterio. Voy a dejarles estos textos para que ustedes recuerden que esa opción preferencial por los pobres viene especialmente de siempre, claro. Pero en 1979, en el documento de Puebla, se hablaba de esa acción pastoral. Pero no era una sola opción por los pobres, eran 3 opciones. Por los pobres, porque América Latina tiene grandes atrasos, pero fatales, ¿verdad? Se ven morir personas del hambre,
de la desnutrición, de la pobreza. Está la opción por los jóvenes. Recordemos que nuestro país tiene todavía un 60% de juventud debajo de los 30 años. No será así en el 2050. La juventud habrá descendido. Los jóvenes son la fuerza de la sociedad. Y la opción por los constructores de la sociedad pluralista. ¿Quiénes son estos? La Iglesia pide que haya una opción también por los empresarios, porque en sus manos está poder ser o hacer lo bueno o lo que no es bueno. Opción por los científicos. Una opción también, hermanos, por los artistas. Es gente que piensa diferente. Muchos no tienen religión, pero hay que ir a ellos, porque ellos tienen en su mano la gran influencia social. Pensemos en los medios de comunicación. Si un medio de comunicación se vuelve ateo o enemigo de la fe, ya nos fue mal, porque penetra donde nadie puede penetrar de nosotros. Somos soldaditos de a pie. Pero si un medio de comunicación es evangelizado, no tiene que hacer una catequesis la que pase, pero sí el amor a la verdad. Por eso el Papa dice que hay una elección, que la opción preferencial por los pobres, ¿no? Donde nosotros tenemos que entender que no podemos quedar tranquilos cuando hay grandes diferencias sociales. Ni vamos a tomar la receta de la violencia o la mentira del comunismo o el materialismo, sino tratar de tocar el corazón humano. Porque se pueden cambiar las estructuras, pero no se cambia el corazón, no hay ningún fruto. En el mundo de los empresarios, recordemos que ellos buscan el desarrollo, por lo menos esto es lo que se dice en sus discursos, ¿no? El desarrollo del país, la inversión. Y el corazón del desarrollo es el desarrollo del corazón. Ayuda a una persona a desarrollar su sensibilidad, su solidaridad, su honestidad, su honradez, y todo cambiará. Naturalmente, hermanos, la tarea es inmensa. Por eso, en esa opción preferencial por los pobres es el magisterio también del Papa, ¿no? Y el Papa habla de esta pandemia que nos ha hecho notar que el mundo dividido, aparentemente estamos todos muy unidos por la comunicación, pero hay mucha división humana. Hay barreras, hay temores, hay racismos, extremismos, hay populismos. Y el Papa nos dice realmente, si el virus tuviera nuevamente que intensificarse en un mundo injusto para los pobres y más vulnerables, tenemos que cambiar este mundo, porque se están haciendo esfuerzos para que a todos llegue un poco la salud, pero esfuerzos que debían ser constantes, previendo nuevas pandemias. Naturalmente, hermano, la Iglesia no es una ONG. Hay quien dice la Iglesia tiene medios económicos, la Iglesia está llamada a dar. Bueno, si vamos al banco, la Iglesia no tiene. Hay quienes tienen mucho y no dan absolutamente nada, porque son los pobres espirituales, a los que hemos de ir para evangelizarlos y hacerles ver lo que San Juan Pablo II decía. El siglo XXI nos ha demostrado que hay gente que tiene tan poco para vivir, que es casi en el nivel inhumano. Y hay quienes tanto tienen para vivir que también son inhumanos. Hay excesos que ustedes no tienen idea, exceso de riqueza. ¿Y cómo es posible que eso se conjuga? En un pequeño mundo, pequeñito, la casa común. Estamos pues llamados, queridos hermanos de Renovación, a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede aclarar estas cosas. El Espíritu Santo nos llevaría a salir a los caminos del mundo, como el buen samaritano, a encontrar al desconocido que está tirado en el camino. No dice cómo se llamaba. El otro se puso a ver cómo se llamaba. Mira, tú eres judío, piensas como yo, eres de mi partido, eres de mi religión. No, es alguien que pasa necesidad. Encontrar, dice el Papa, en la Tutti Fratelli, al desconocido de nombre, pero claramente necesitado. Y sin importar su condición, su credo o en su pensamiento, acercarse como el buen samaritano, movido por la misericordia. Fíjese que el buen samaritano no es que vio un necesitado y se puso a repasar todos sus valores solidarios, filantrópicos, sintió. Dice, se conmovió. Por eso dice Pablo, aunque yo entregue todo lo que tengo, si no tengo capacidad de moverme, no soy nada, ¿no? Y naturalmente, movido por el Espíritu Santo,
hacer la caridad. La caridad es el don más excelente del Espíritu Santo. Hay muchos dones, profecía, interpretación, enseñanza. Todos estos dones son maravillosos, pero hay uno que es excelente. El único que puede cambiar el mundo es la caridad. Acercarse y ungir y vendar sus heridas con el bálsamo de la misericordia. Impresionante esta enseñanza. Y recuerden que esta enseñanza, cuando Jesús contó la parábola, contó Jesús que un hombre fue ayudado y fue curado físicamente, pero le estaba curando a otro espiritualmente. Era el maestro de la ley. Ese hombre no sabía quién era su prójimo. Y después de la parábola le dice, ¿ahora entendiste quién es tu prójimo? Sí, anda y haz lo mismo. 2 fueron curados. El hombre del camino en la parábola y el maestro de la ley ahora ya sabe quién es su prójimo. Por eso, obra de misericordia es enseñar al que no sabe. Hay tanta gente buena a la que despreciamos. Le ponemos etiquetas y nunca vamos a ellos porque nuestro corazón todavía no es hijo de Dios. Naturalmente, queridos hermanos, nosotros acabamos de celebrar en el mes de abril, recién pasado, la memoria y fiesta nacional de aquel hombre que fue caridad, el santo hermano Pedro de San José de Betancourt. No fundó una ONG, pero todavía está en la antigua las obras sociales del hermano Pedro. Diríamos que son obras sociales y también obras espirituales, ¿verdad? Porque no es que se dan medicinas, no es que se da atención. En el fondo vibra esta caridad que se acerca al hermano. Nos inspire pues en este encuentro el Espíritu Santo para que todos ustedes, hermanos de Renovación, puedan en un momento dado acercarse al Señor y derramar el Espíritu Santo en sus corazones, porque sin el Espíritu Santo no hay caridad que se encienda, no hay misericordia que actúe, permaneceremos alejados y fríos. Que Él inunde sus corazones por intercesión de María, vaso espiritual, a la cual decimos, ruega por nosotros. Y San José, patrono universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.